Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la reflexión del Santo Rosario, del secreto admirable Santísimo Rosario. Pedimos a Santísima Virgen que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar la tercera rosa, que es el Santo Rosario y Santo Domingo. En el secreto admirable del Santísimo Rosario de San Luis Guillón de Montfort, a partir del número 12, dice así: el establecimiento del Santo Rosario en forma tan milagrosa guarda cierta semejanza con la manera de que se sirvió Dios para promulgar su ley al mundo en el monte Sinaí, y manifiesta claramente la excelencia de esta maravillosa práctica. Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el Santo Rosario, con su ejemplo y su palabra, en las ciudades y los campos, ante grandes y pequeños, sabios e ignorantes, católicos y herejes. El Santo Rosario, que rezaba todos los días, constituía su preparación antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación. En este primer número que estamos leyendo, que es el número 12 del secreto admirable del Santo Rosario, hay una parte que me gustaría complementar, porque aquí dice, la manera en que se escribió Dios para promulgar su ley al mundo en el monte de Sinaí se asemeja mucho a la forma como Dios inició la devoción del Santo Rosario. Si nosotros recordamos en el mismo libro, en el número 11, ahí en el número 11, en el primero, segundo, tercer párrafo, muestra cómo el Señor se presenta. Recordemos que después de que el santo había estado en un momento de oración, entonces dice, levantándose el santo muy consolado, inflamado del celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al momento repicaron las campanas para reunir a los habitantes. Gracias a los habitantes, gracias a la intervención de los ángeles, al comenzar su predicación, se desencadenó una terrible tormenta. Tembló la tierra, se oscureció el sol, truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron a una imagen de la Santísima Virgen expuesta en un lugar prominente, levantando los brazos al cielo por 3 veces para pedir a Dios venganza contra ellos, si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Y en este párrafo que estamos leyendo un momento, vemos cómo la Virgen María se presenta y hay unos signos prominentes para establecer esta devoción al Santo Rosario. Dice que se encadenó una terrible tormenta, tembló la tierra y se oscureció el sol. Truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. Y lo que vamos a leer el día de hoy en el número 12, el secreto admirable del Santo Rosario, dice que el establecimiento del Santo Rosario en forma tan milagrosa como lo acabamos de leer, guarda cierta semejanza con la manera de que se sirvió Dios para promulgar su ley al mundo en el monte del Sinaí.
Hermanos, en el monte de Sinaí encontramos estos en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 16 al 20. Me gustaría leerlo para que hagamos esa comparación de lo que nos está diciendo el secreto admirable del Santo Rosario. Dice Éxodo, capítulo 19, versículo del 16 en adelante. Al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno en el campamento. Todo el pueblo se puso a temblar. Entonces Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí entero humeaba porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno y toda la montaña temblaba. El sonido del cuerno iba creciendo. Moisés hablaba y Dios le contestaba con el trueno. Yahvé bajó a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés y Moisés subió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo la aparición de la Santísima Virgen en la catedral es muy semejante a cómo Dios se manifiesta en el monte de Sinaí. Es lo que nos estaba diciendo el libro de hoy en el secreto admirable del Santísimo Rosario. En el número 12 dice, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor a través de esto? Que cuando Dios aparece en el monte de Sinaí, toda su presencia poderosa desciende y se manifiesta. Entonces la presencia de la Santísima Trinidad desciende al monte de Sinaí y se dan todos estos signos prodigiosos, temblor, terremoto, trueno, relámpago, y empezaba a humear todo esto. Y la gente temblaba de miedo al ver esto porque era la presencia de la Santísima Trinidad que descendía y Moisés subía a hablar en el monte. Dios lo había elegido a él para hablar y transmitirle. ¿Qué le iba a transmitir? Su palabra, es decir, los 10 mandamientos, que era su palabra de Dios, la palabra que Dios estaba dando en la ley para vivir el nuevo pueblo de Dios. Entonces, esa palabra de Dios que estaba entregando a Moisés, ahora Dios, en el establecimiento del Santo Rosario, lo deja también con estos signos prominentes, porque dice que al comenzar él su predicación, se desencadenó una terrible tormenta, tembló la tierra, se oscureció el sol, truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron una imagen de la Santísima Virgen expuesta en el lugar prominente. Levantó los brazos hacia el cielo por 3 veces para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santísima Madre de Dios. Recordemos que ahora la Santísima Virgen María es el arca de la nueva alianza. Y el arca de la nueva alianza viene con Jesús en el vientre. Es decir, Jesús mismo, que es Dios mismo, que es la Santísima Trinidad. Ahora, en el monte de Sinaí, Dios da lo que es el decálogo, su palabra. Ahora, Dios también está entregando algo. Está descendiendo con la presencia de la Santísima Virgen, de Dios en el vientre de la Santísima Trinidad. Ahora la Santísima Trinidad va a dar algo también. ¿Y qué es lo que va a entregar ahora? El Santo Rosario, que es la oración propia de la Santísima Trinidad. Es decir, la palabra de la Santísima Trinidad ahora la está entregando de esta manera, es descendiendo a la Santísima Trinidad y lo entrega para que ahora empecemos nosotros a vivir, así como Moisés subió, lo recibió y lo llevó a otras personas. Así en su momento Santo Domingo le tocó recibirlo y empezó a predicarlo hacia otras personas y ahora nos toca a nosotros llevar esa palabra a la Santísima Trinidad, que es el Santo Rosario. Por eso el Ave María encontramos que habla el Padre Nuestro, en el Ave María encontramos que habla Dios Padre y el Espíritu Santo. Y en el Padre Nuestro sabemos que habla nuestro Señor Jesucristo, pues es el que ora con el Padre Nuestro. Entonces la oración de la Santísima Trinidad, Dios la entrega ahora y es por eso ese signo prominente que se compara con el descenso de Dios en el monte de Sinaí. Hermanos, de esta manera el Señor nos está dando nos está entregando algo extraordinario, que es la oración de Santísima Trinidad, el poder del Santo Rosario, que lo está dejando con estos signos prominentes. Y si seguimos leyendo el secreto admirable del Santísimo Rosario, en el número 13,
veamos cómo Santo Domingo y el Santo Rosario, en esa relación de amor, en ese compromiso que obtuvo por predicar el Rosario, veamos cómo lo hacía. Dice, número 13. Prepararse el santo detrás del altar mayor de Nuestra Señora de París con el rezo del Santo Rosario para predicar en la fiesta de San Juan Evangelista, cuando se le apareció la Santísima Virgen y le dijo: aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, aquí te traigo un sermón mejor. El santo recibe de manos de María el escrito que contiene el sermón, lo lee, lo saborea, lo comprende y da gracias por él a la Santísima Virgen. Llegada la hora del sermón, sube al púlpito y después de haber dicho en alabanza a San Juan solo que había sido el guardián de la Reina del Cielo, dijo a la asamblea de nobles y doctores que había venido a escucharlo y estaban acostumbrados a oír solo discursos artificiosos y floridos, que no les hablaría con las palabras elocuentes de la sabiduría humana, sino con la sencillez y la fuerza del Espíritu Santo. Les predicó el Santo Rosario, explicándole palabra por palabra, como a niños, la salutación angélica, sirviéndose de comparaciones muy sencillas, leídas en el escrito que le diera la Santísima Virgen. Hermanos, en este número 13 quisiera recalcar lo siguiente, que la forma como Dios quiere que se predique el Santo Rosario y la fuerza que tiene. Hoy sabemos que el Santo Rosario es una oración muy sencilla, por eso dice aquí arriba, sino con la sencillez y la fuerza del Espíritu Santo. Esos son dos signos que contiene el Santo Rosario. Tienen sencillez, pero trae la fuerza del Espíritu Santo, por eso es una oración tan poderosa. ¿Y qué es lo que hace el santo? Dice, les predicó el Santo Rosario, palabra por palabra, como a niños, la salutación angélica. Esto es lo que nosotros debemos hacer, enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas conocidas, a las personas que tengamos cerca, ser agentes de predicación del Santo Rosario, empezando por eso. Enséñale a orar el Ave María, explícale la oración del Ave María, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, pero hay que conocerla, porque con la sencillez, pero la fuerza del Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo es quien santifica. El Espíritu Santo es quien renueva la tierra, es por quien todo se crea, todo se renueva. Entonces, el Santo Rosario trae esa fuerza renovadora y creadora para nosotros, para nuestra vida, para los seres queridos. Por eso es importante transmitirlo. En el número 14 seguimos leyendo del secreto admirable del Santo Rosario. Dice, aquí están las palabras del sabio Cartagena, que él tomó en parte del libro del Beato Alano de la Rupa, de Dignitates Alteri. Afirma el Beato Alano que su padre, Santo Domingo, le dijo un día en una revelación: hijo mío, tú predicas, pero para que no busques la alabanza humana, sino la salvación de las almas, escucha lo que me sucedió en París. Debía yo predicar en la iglesia mayor de Santa María y quería hacerlo ingeniosamente, no por jactancia, sino a causa de la nobleza y dignidad de los asistentes. Mientras oraba, según mi costumbre, casi durante una hora, mediante la recitación del Salterio, es decir, el Santo Rosario, antes del sermón, tuve un éxtasis. Veía a mi amada Señora, la Virgen María, que ofreciéndome un libro me decía: por bueno que sea el sermón que vas a predicar, aquí te traigo uno mejor. Muy contento tomé el libro, lo leí todo, y como María lo había dicho, encontré lo que debía predicar. Se lo agradecí de todo corazón. Llegada la hora del sermón, subí a la Catedral Sagrada. Era la fiesta de San Juan, pero solo dije del apóstol que merecía ser escogido para guardia de la Reina del Cielo. Enseguida hablé así a mi auditorio: señores e ilustres maestros, ustedes están acostumbrados a oír sermones sabios y elegantes, pero no quiero dirigirles doctas palabras de sabiduría humana, sino mostrarles el Espíritu de Dios y su poder. Entonces añade Cartagena, siguiendo al Beato Alano:
Santo Domingo les explicó la salutación angélica mediante comparaciones y semejanzas muy sencillas. Queridos hermanos, se dan cuenta cómo el Santo Rosario tiene un poder muy grande, que es el Espíritu de Dios y su poder. Y esto es lo que tenemos que empezar nosotros. Queremos predicar el Santo Rosario, enseñar a las personas, empezar a meditar la salutación angélica, es decir, la Ave María, y enseñársela a otras personas. Con comparaciones muy sencillas, es decir, que es la Ave María, la oración de Dios y todo esto, y enseñándolo a otras personas. El número 15 dice así: el Beato Alano, como dice el mismo Cartagena, relata muchas otras apariciones del Señor y de la Santísima Virgen a Santo Domingo, para instarle y animarle más y más a predicar el Santo Rosario, a fin de combatir el pecado y convertir a los pecadores y herejes. Oigan este mensaje. El Beato Alano refiere que la Santísima Virgen le reveló que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido después de ella a Santo Domingo y le había dicho: Domingo, me alegro de que no te apoyes en tu sabiduría y de que trabajes con humildad en la salvación de las almas, sin preocuparte por complacer la vanidad humana. Muchos predicadores quieren desde el comienzo tronar contra los pecados más graves, olvidando que antes de dar un remedio penoso, es necesario preparar al enfermo para que lo reciba y aproveche. Por ello, deben exhortar antes al auditorio al amor, a la oración y especialmente a mi salterio angélico. Porque si todos comienzan a rezarlo, no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveran. Predica pues mi rosario. Que hermanos, en este número 15 que habla nuestro Señor Jesucristo, es una invitación también para ti y para mí, que nosotros estamos escuchando esta reflexión. El Señor nos llama a ser predicadores del Santo Rosario, a promover esta devoción. Hay muchas formas de hacerlo y muchas formas de forma sencilla. Dice muchos predicadores quieren desde el comienzo tornar contra los pecados más graves, olvidando que antes de dar un remedio penoso es necesario preparar al enfermo para que lo reciba y aproveche. Hermanos, cuando las personas oran el Santo Rosario, se les predica el Santo Rosario, aprenden a orar, aprenden a recitarlo, sucede esto. Es una preparación. Si tú empiezas a orar el Rosario, tú te estás preparando, por eso dice, preparar al enfermo para que reciba, dice, y aproveche. Tú te preparas a través del Santo Rosario y entonces cuando escuches una predicación, una reflexión, por la oración del Santo Rosario que tú vienes haciendo, que tú estás orando en tu casa, entonces cuando empiezas a escuchar una predicación, esa predicación que es del Espíritu de Dios entra en ti y te ayuda en tu proceso de conversión. Por eso muchas personas hoy no hay un proceso de reconversión real porque no oran con el Santo Rosario. Por eso dice el Señor, invita a todos al auditorio, al amor, a la oración. O sea, hay que amar esto, tenemos que amar a la oración y en especial el salterio angélico. Sabemos que hay muchas formas de oración, pero el Señor dice, hay que tener un amor a la oración, porque del amor a la oración es donde el Espíritu Santo fluye en nosotros, y especialmente a través del Santo Rosario, que es la fuerza del Espíritu Santo a través de su palabra. Dice, porque si todos comienzan a rezarlo, no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveran. Predica pues mi rosario. Entonces, queridos hermanos, hoy es una invitación a nosotros que empecemos nosotros a orar el Santo Rosario para que sea una preparación espiritual para nuestro crecimiento y perseverancia. Siguiendo leyendo el libro del Santísimo Rosario, en el número 16 dice, en otro lugar, dice el Beato Alano, todos los predicadores hacen rezar a los cristianos la salutación angélica al comienzo de sus sermones para obtener la gracia divina. La razón de ello es una revelación de la Santísima Virgen a Santo Domingo. Hijo mío, le dijo, no te sorprendas de no lograr éxito con tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Recuerda que cuando Dios quiso renovar al mundo,
envió primero la lluvia de la salutación angélica. Así se renovó el mundo. Exhorta pues a las gentes en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Hízolo así constantemente el santo y obtuvo notable éxito con sus predicaciones. Puede leer esto en el libro de los milagros del Santo Rosario, escrito en italiano, en el discurso 143 de Justino. Hermano, aquí veamos lo que dice la Santísima Virgen. Le dice: hijo mío, no te sorprendas de no lograr éxito con tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Hermano, el Santo Rosario es esa lluvia que riega la tierra. Y si tomamos esta comparación que nos está dejando en la naturaleza, cuando la lluvia cae sobre la naturaleza, recordemos que la lluvia cae en los plantíos, cae en los árboles, cae en la tierra, y por esa lluvia que entran en todo el sistema ecológico, pues se hace una renovación. Conocemos igual como el ciclo del agua. Pero ese ciclo del agua, esa lluvia, hace que las plantas florezcan, hace que los plantíos produzcan frutos, hacen que hoy tenemos los alimentos gracias a esa lluvia que cae sobre la tierra, que renueva la tierra constantemente. Y si nosotros sabemos, el cuerpo humano necesita del agua, necesita propiamente el agua para subsistir. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, que así como la tierra necesita el agua para que se renueve la tierra constantemente, por eso es que los árboles pues, se mantienen, todo en la naturaleza se mantiene por la lluvia, por ese ciclo hermoso. Nos dice, así como la naturaleza necesita de la lluvia, así también los hombres necesitan de esta nueva lluvia. Por eso le dice, recuerda que cuando Dios quiso renovar al mundo, entonces el rosario es esa fuerza, esa lluvia espiritual, esa lluvia, esa agua nueva con la que se renueva al mundo. Envió primero la lluvia de la salutación angélica. Así se renovó el mundo. Entonces, hoy si queremos nosotros renovar el mundo, debemos empezar por renovar a nosotros mismos, renovar a nuestros seres queridos, renovar a nuestra familia. Hay que orar el rosario para que esa lluvia descienda sobre nosotros y empezar un proceso de renovación espiritual. Y entonces, y aquellos que quieran predicar el rosario, predicarlo para que otras personas aprendan a rezar el rosario y esa lluvia descienda sobre ellos. Entonces, eso es lo que nos decía, la fuerza del Espíritu Santo es una lluvia que transforma y que renueva a la tierra, renueva a los hombres. Dice lo que vamos a leer, el Señor, y dice la Santísima Virgen, dice, pues a las gentes exhorta a la gente de tus hermanos a rezar el Santo Rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Hermanos, queremos tener grandes frutos en nuestra alma, oremos el Santo Rosario, es lo que nos está pidiendo la Madre Santísima. Y en el número 17, para terminar esta sección, dice así: me he complacido en citarte palabra por palabra los pasajes de estos serios autores, en favor de predicadores y de personas eruditas que pudieran dudar de la maravillosa eficacia del Santo Rosario. Mientras los predicadores, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, enseñaron la devoción del Santo Rosario, florecía la piedad y el fervor en las órdenes religiosas que lo practicaban y en el mundo cristiano. Pero cuando se empezó a descuidar este regalo venido del cielo, solo vemos pecados y desórdenes por todas partes. Hermanos, con esta número 17 cerramos la reflexión día de hoy. ¿Y qué es lo que nos dice en este número 17? Mientras nosotros sigamos ese ejemplo de Santo Domingo, enseñemos el Santo Rosario, la devoción del Santo Rosario, empezar por nosotros, empezar a vivirlo nosotros y entonces transmitirlo a las personas cercanas. Y si queremos dedicarnos a predicarlo también cada que podamos del Santo Rosario, porque de este rosario que es fuente, que viene del cielo, que es una lluvia que renueva la tierra, que renueva a las personas, entonces empieza a florecer la piedad y el fervor. Dice aquí que en las órdenes religiosas lo practicaban y en el mundo cristiano había piedad, había religión. Y hoy está pasando esto que dice igual aquí, es lo que estamos viviendo en todos lados. Dice, cuando empezó a descuidar este regalo venido del cielo, solo vemos pecados y desórdenes por todas partes. Hermanos, el mundo hoy
está lleno de esto, de pecados y desórdenes por todas partes. Vemos a las iglesias cada vez con menos grupos apostólicos, y los grupos apostólicos que están, muy pocos se dedican a rezar el Santo Rosario, por eso muy pocos tienen esa lluvia espiritual, esa fuerza que necesitan para que crezcan, para que perseveren. Y entonces se dan esto, por eso se dan muchas divisiones, dan muchas cosas, porque hay la fuerza del maligno que busca destruir. Pero el Señor nos invita a que promovamos esta oración. Si tú estás en un grupo apostólico y tienes la influencia, no importa el grupo apostólico que sea, grupo apostólico matrimonial, grupo apostólico mariano, grupo apostólico de apóstoles, toda esta oración es una lluvia para todos los grupos. ¿Sí? Entonces, y la invitación es que empiecen como grupo, en comunidad, orar el rosario, empezar de forma individual, en forma de comunidad, para que entonces esa lluvia impregne en sus grupos apostólicos, en sus comunidades, y se empiecen a ver grandes frutos, dicen, hayan grandes flores, serán la piedad y el fervor. Para que haya esa piedad y ese fervor, es necesario orar en comunidad, en grupos, es el Santo Rosario. Si no, lo que sucede es que al descuidarse, seguiremos viendo esos pecados y desorden por todo lado. Hoy en día vemos cómo la sociedad se ha corrompido tanto con esa ideología de género, con la prostitución, con libertinaje sexual, con tantos pecados de la carne, con corrupciones, con tanta, vemos nosotros hoy en día diferentes violencia en las calles, narcotráficos y tantas cosas que estamos viviendo porque se ha descuidado la oración del Santo Rosario. Cuando las familias rezaban el Santo Rosario, al rezarlo en familia también, esa bendición protegía a toda la familia, y entonces hacía que los miembros de la familia perseveraran y tuvieran esos frutos. Pero al no rezarse en familia, no tener ese amor por la oración, entonces también estamos viviendo eso, cómo las familias se están desintegrando, tantas familias desintegradas, tantas situaciones. Entonces la invitación de hoy de la reflexión que tenemos, tomando el ejemplo de cómo Santo Domingo y el Santo Rosario, él se preparaba antes de predicar, se preparaba con el Santo Rosario y después con el Santo Rosario agradecía por la predicación. Hoy nosotros también queremos enseñar a alguien, oremos el rosario antes de hacer una actividad apostólica, antes de emprender un trabajo, antes de emprender un proyecto, orar el Santo Rosario para pedir discernimiento. Después de haber emprendido esto en el camino, agradecer también y pedir por esta cosa. Eso es una gran bendición. Entonces, hoy la imagen que nos deja el Santo Rosario es número uno, la forma como desciende, porque es la palabra de Dios que desciende a través de su oración y que nos las entrega el Señor para orar, que es un regalo que viene directamente del cielo. Por eso lo manifiesta con ese prodigio, muy parecido como Dios desciende en el Sinaí. Y eso es lo importante, que Dios entrega esto. Y segundo, que es una lluvia que renueva la tierra, que renueva a las personas, que renueva a los grupos apostólicos, renueva las parroquias, renueva las órdenes, renueva todo. Es una lluvia que con la fuerza del Espíritu Santo trae una renovación. Cuando esto se propone, se propaga, se difunde la devoción, entonces florecerán la piedad y el fervor. Pero cuando se descuide, se abandona, se deja esto, entonces se ven los pecados y los desórdenes por todas partes. Queridos hermanos, pues que a cada uno de nosotros esta reflexión nos ayude a vivir con más fuerza, con más amor el Santo Rosario, que sea parte de nuestra vida. Y yo le pido a Dios, al Santo Espíritu Santo, que derrame esa lluvia sobre ti, donde quiera que esté. Yo no sé qué situación estás pasando hoy en día, pero si estás pasando por una enfermedad, por una dificultad, por un problema, sea cual sea la situación, inclusive si estás pasando por una alegría, es momento de tomar el rosario para agradecer, para pedir la intercesión, para renovarte, para tomar fuerzas. El Santo Rosario es esa fuerza que transforma, que renueva y que libera. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pedimos a nuestro Padre Dios que derrame su bendición en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, queridos hermanos. Dios te bendiga.